Le aguanté todo a mi ex. Me dejó endeudada, me engañó, me manipuló, me usó como cajero automático y todavía tenía el descaro de decir que yo era el problema. Le perdoné 5 humillaciones, pero la sexta fue la última. No le grité, no lo insulté. Solo vacié su casa mientras él estaba con otra, y le dejé una carta y una caja con todo lo que alguna vez creyó que era suyo. No sé en qué momento exacto me convertí en una sombra de mí misma, pero puedo decirte con certeza cuando empecé a notar que ya no quedaba casi nada. Fue un martes a las 6:47 de la tarde. Estaba sentada en el borde de la cama, con el uniforme del hospital todavía puesto, las medias marcándome las piernas por la hinchazón de estar tantas horas de pie, y el silencio del departamento era tan espeso que me dolía en los oídos. Él no estaba, otra vez. Me dijo que iba a buscar trabajo, pero yo sabía, en el fondo, que eso era mentira. No lo sabía con pruebas, lo sabía con el cuerpo. Esa intuición que solo desarrollas después de años de justificar lo injustificable. Me recosté sin cambiarme, sin cenar, sin siquiera sacarme los zapatos. Solo quería no pensar. Y sin embargo pensé en todo. En los 4 años que llevaba con Rodrigo. En cómo empezó todo con tanta promesa y cómo se fue derrumbando, pedazo a pedazo, como una casa mal construida que se moja por dentro cada vez que llueve. Rodrigo era encantador al principio. De esos tipos que saben escuchar, que te miran a los ojos como si no existiera nada más. Tenía esa sonrisa torcida que parecía honesta y una voz que bajaba justo cuando quería convencerte de algo. Nos conocimos cuando yo tenía 27 y él 30, en una fiesta que no quería ir, en casa de una compañera de turno. Se ofreció a llevarme porque dijo que le preocupaba que fuera sola. Mentira, pero me lo creí. Y ahí empezó todo. Los primeros meses fueron un espejismo. Me cocinaba, me dejaba notas en la nevera, me mandaba mensajes a las 3 de la mañana solo para decir que me extrañaba. Yo venía de una relación fría, con un tipo que nunca supo cómo hablarme. Rodrigo parecía el extremo opuesto. Alguien que siente, me repetía. Alguien que me ve. Nos mudamos juntos al año, a un pequeño departamento que pagábamos entre los dos, al principio. Pero cuando lo echaron de su trabajo, lo entendí. Todos podemos pasar por momentos malos, ¿no? Me ofrecía cubrir el alquiler unos meses mientras él buscaba algo. Eso fue la primera vez que lo perdoné. Porque los meses pasaron y él no conseguía nada, pero yo seguía creyendo en sus planes, sus excusas, su estoy cerca. Cuando le dije que necesitaba que al menos ayudara con los servicios, estalló. Me dijo que lo estaba tratando como una carga, que no era su culpa si el sistema estaba jodido, que si no confiaba en él entonces mejor me quedara sola. Lloré, me disculpé, le cociné su comida favorita. Me metí a turnos dobles. Y pagué todo. La segunda vez fue brutal. Y sí, suena increíble decir que lo perdoné, pero lo hice. Un domingo volví antes de lo esperado de una guardia cancelada. Encontré ropa tirada que no era mía, 2 copas de vino y la puerta de la habitación semiabierta. Su ex estaba ahí. La misma que me había dicho que estaba loca, que era tóxica, que nunca volvería con alguien como Rodrigo. Ella me miró desde la cama, con esa sonrisa de, no sabías. Él se paró y gritó mi nombre como si yo fuera la intrusa. Me juró que era un error, que ella lo buscó, que no significaba nada. Me fui a casa de mi hermana esa noche, llorando como una idiota. Al día siguiente me esperó afuera del hospital. Tenía ojeras, no había dormido, y traía una carta escrita a mano. Me decía que no quería perderme, que no era excusa, que estaba dispuesto a ir a terapia. Le di otra oportunidad. Me mentí otra vez. La tercera fue menos dramática, pero igual de hiriente. Vendió mi laptop sin avisarme. La empeñé para ayudarte con la luz, dijo. Pero la luz seguía cortada y cuando pedí el recibo del empeño, me dijo que lo había perdido. Me costó 3 meses pagar otra. Ni una disculpa real. Me abrazó una noche y me dijo, todo lo que hago es por nosotros. Me lo tragué. La cuarta fue cuando lo descubrí con mensajes explícitos a una chica. Le pregunté, me gritó que yo era una paranoica. Que si yo no le daba lo que necesitaba, ¿qué esperaba que hiciera? Esa noche dormí llorando en el baño. A la mañana siguiente me preparó café y me dijo, no hagamos drama por algo que ya pasó. Me sentí culpable. Le pedí perdón. Le dije que iba a trabajar en mí. Y así se cerró el cuarto círculo. La quinta fue la más dolorosa, aunque parezca pequeña comparada con las otras. Rodrigo me pidió que le prestara dinero porque su madre debía 3 meses de alquiler. Él no tenía trabajo, yo sí. Eran $500. Me dijo que si no la ayudábamos, iban a desalojarla. Yo conocía a su mamá. Me dolió el corazón. Le hice una transferencia directa a ella. 2 semanas después, su mamá me llamó para agradecer, pero por ayudarlo con el auto. No había deuda. Rodrigo usó ese dinero para pagar su tarjeta. No dije nada. Nada. Solo me tragué la rabia. Y esa noche le cociné. 5 veces. 5 oportunidades. 5 traiciones. Todas distintas. Cada una un ladrillo más en la tumba de lo que alguna vez fui. Y lo más terrible, no lo odiaba. Todavía me dolía imaginarlo triste, me partía verlo frustrado. Él sabía usar esa culpa como un arma. Y yo como enfermera, como hermana menor, como hija de una madre ausente siempre sentí que tenía que salvar a los demás. Rodrigo era mi proyecto, mi error, mi peso. Y yo me lo colgué con una sonrisa. Pero lo que vino después fue diferente. Lo que pasó la sexta vez fue el fin. Y ahí fue cuando decidí que esta vez no habría disculpa, no habría abrazo, no habría segunda parte. Había llegado la hora de responderle con el único idioma que entiende alguien como él, el silencio cargado de vacío.
Y sí, sé que muchos pensarán, ¿cómo aguantaste tanto? Y no los culpo, yo misma me lo pregunté miles de veces, especialmente en esas madrugadas en las que terminaba llorando en la ducha mientras él dormía como si nada, como si yo no estuviera desangrándome por dentro. Pero es que cuando estás metida hasta el cuello en una relación así, no te das cuenta de que te estás ahogando. Es como estar en un cuarto que se llena de gas lentamente, no ves el veneno, no lo hueles del todo, pero poco a poco te va apagando. Te acostumbras al dolor, lo normalizas y lo peor, te convences de que mereces cada gota de sufrimiento porque por algo será. Mi hermana Julia me lo decía siempre, Sofía, ese tipo no te quiere, te usa. Pero yo me enojaba, me alejaba. Le decía que no entendía, que él solo necesitaba apoyo. Incluso una vez dejamos de hablarnos por meses porque ella lo enfrentó en una comida familiar y yo lo defendí como si fuera mi hijo en vez de mi pareja. Cuando miro hacia atrás, me dan ganas de meterme una cachetada. Pero no lo hago. Porque entendí que también estaba herida, rota de origen, y Rodrigo solo supo leer esas grietas para meterse por ahí y controlarme. No era amor, era adicción emocional disfrazada de compromiso. Era la necesidad de no estar sola, de creer que mi esfuerzo podía cambiar a alguien. Pero lo cierto es que a Rodrigo no le interesaba cambiar. Le gustaba que yo lo mantuviera, que le resolviera la vida, que fuera su colchón cuando todo lo demás fallaba. Yo era su plan B constante, su garantía emocional, su casa siempre abierta. Hasta que un día me di cuenta que ya no me quedaba más para dar. Ese día exacto todavía no había llegado en este punto de la historia, pero ya se acercaba. Porque en medio de todo ese cansancio, una parte de mí empezó a encenderse. Pequeña, débil, pero real. Era como una chispa, no era rabia todavía, ni siquiera claridad. Era intuición. De que algo no cerraba, de que ya no podía seguir tapando el sol con una venda sucia. Fue cuando empecé a hacer pequeñas cosas que antes no me permitía. Salir sola. Volver a hablar con Julia. Dormir en el sillón cuando él llegaba tarde sin avisar. Apagarle el celular cuando me llamaba con borrachera a las 3 de la mañana. No eran actos de venganza. Eran señales de que mi cuerpo empezaba a rebelarse contra el abuso. Y aunque todavía no lo sabía del todo, ya no estaba tan dispuesta a perdonar una sexta vez. Algo en mí se estaba rompiendo, pero esta vez no era para quedarme en el piso. Era para reconstruirme. Para salir de ahí. Para hacerle sentir, por fin, lo que se siente perder algo que dabas por garantizado. Porque si bien todavía no tenía un plan, ya me estaba preparando. Rodrigo no lo sabía, pero el monstruo que creó con cada traición, estaba despertando. Y no iba a rogarle. No iba a gritarle. Iba a vaciarle el mundo, igual que él me vació a mí. La primera vez que lo perdoné fue por algo que mucha gente consideraría normal, casi inevitable cuando se vive en pareja, el dinero. Pero no fue por un gasto grande ni por una emergencia. Fue porque simplemente dejó de pagar la mitad de la renta y ni siquiera lo discutimos. Al principio lo entendí, claro. Lo echaron del trabajo y me dio lástima. Se quedó sin ingresos y lo vi realmente angustiado. Lloró en mis brazos como un niño. Me dijo que era temporal, que ya tenía entrevistas agendadas, que no podía creer que le estuviera pasando eso a él justo cuando estábamos tan bien. Y yo, enfermera con corazón de salvadora, le creí. Me partió verlo así, tan derrotado, y como justo me habían pagado unos turnos extra, asumí todo. Me apreté el cinturón, dejé de ir a la peluquería, dejé de renovar mi celular roto, y durante 3 meses cubrí todo el alquiler, los servicios y hasta el abono del gimnasio que él no pisaba desde abril. Pero lo que realmente me dolió no fue eso. Fue darme cuenta de que mientras yo me mataba para sostenernos, él dormía hasta las 11, pasaba horas viendo series, y cuando le preguntaba cómo le había ido con sus supuestas entrevistas, siempre tenía una excusa. Que lo llamaron pero era una estafa, que era por comisión, que pedían inglés fluido y él no tenía. Un día llegué y lo encontré jugando PlayStation. Había comprado un juego nuevo. Le pregunté de dónde lo sacó y me dijo que se lo prestó un amigo. 2 semanas después lo vi en su bandeja de correo, factura electrónica. Había usado mi tarjeta guardada en Mercado Libre. Me enojé, sí, pero no grité. Me encerré en el baño, lloré 20 minutos, salí y le dije que por favor no volviera a hacer eso. Me abrazó, me dijo que era un idiota, que no pensaba. Y ahí lo perdoné. Así sin más. La segunda vez fue como una bomba atómica emocional. No estaba en casa cuando pasó. Me tocó cubrir un turno sorpresa porque una compañera se enfermó y como vivía cerca del hospital, me llamaron a mí. Me fui a las apuradas sin siquiera tender la cama. Cuando regresé esa noche, algo olía raro. No era un olor físico. Era la atmósfera. Vi un vaso de vino en la mesa, uno que no era mío. El cenicero con colillas de cigarro. Un labial en el baño que no usaba. Y luego, la peor imagen, ropa interior de mujer que no era mía en la alfombra de la habitación. Lo enfrenté. Me dijo que era mía, que estaba confundida. Me gritó que estaba cansado de mis paranoias. Pero cuando le mostré una foto de la ropa que yo tenía, no pudo sostener la mentira. Lloró. Lloró como si fuera él el traicionado. Me dijo que se sintió solo, que yo ya no lo miraba igual, que extrañaba sentirse deseado. Le creí. Le perdoné meter a otra mujer en mi cama. A nuestra cama. No sé cómo ni por qué. Solo sé que esa noche dormí en el sillón, y al día siguiente me pidió que no contara nada. No lo hice. La tercera fue casi ridícula de tan absurda. Yo tenía una laptop, no muy cara, pero era mi herramienta para estudiar y planear los turnos. Rodrigo la usaba para ver sus series, bajar películas, incluso escribir en su supuesto proyecto de libro. Un día llegué y no estaba. Pensé que la había guardado, pero busqué en todos lados. Nada. Le mandé un mensaje, ¿sabes dónde está la compu? No respondió. A la noche me dijo que la había prestado a un primo. Me molestó, claro, pero respiré.
2 días después, como no volvía, le pedí el contacto del primo. Ahí se enojó. Me dijo que no confiaba en él, que estaba exagerando. Después confesó, la vendió. La empeñó, dijo, para ayudar a pagar la luz. Me sentí una imbécil. Fui a la empresa y el servicio seguía con deuda. Llamé al lugar de empeño con el nombre que vi en su billetera. Ahí estaba, vendida por 1000 pesos. Lo confronté. Me dijo que no quería preocuparme. Que lo hizo por desesperación. Que él iba a recuperarla. Nunca lo hizo. Nunca la mencionó de nuevo. Yo volví a comprarme una a cuotas, mientras él seguía viendo Netflix en mi celular. La cuarta fue una combinación de rabia, tristeza y asco. Estábamos bien, o eso pensaba. Ya había pasado más de un año desde que se mudó conmigo. No trabajaba, pero me juraba que estaba a punto de cerrar un negocio. Una noche, mientras cargaba su celular, me llegó una notificación de WhatsApp web. Nunca lo había visto instalado. Por instinto abrí la app. Conversaciones explícitas con una mujer. Muy explícitas. Le pedía fotos, le decía que vivía solo, que estaba harto de su novia controladora. Le mandó selfies en mi cocina. Le escribí desde su cuenta, tu novia te está leyendo. En menos de 2 minutos él volvió. No sé si lo sintió o si alguien le avisó. Entró con la cara roja, sudado. Me quitó el celular y me gritó que era una invasora, una enferma. Me dijo que eso era viejo, que era solo sexting, que si no le daba lo que necesitaba, ¿qué quería que hiciera? Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quería cerrar los ojos y despertar otra vez creyéndole. Pero al amanecer, como siempre, la culpa me comió. Me pidió perdón. Me dijo que me amaba. Que solo se sentía solo. Cocinó el desayuno. Y yo me senté a comer como si no acabara de romperme. La quinta vez fue la más silenciosa. Rodrigo me pidió ayuda para su madre. Me dijo que la iban a echar, que estaba angustiada, que él no podía hacer nada. Yo lo veía tan frustrado. Quería ayudar. Le ofrecí que hiciéramos una transferencia directa a ella, para evitar malentendidos. Me dio una cuenta y le mandé $500. Una semana después, ella me llamó para agradecer. Pero no por el alquiler. Me dijo, Rodrigo está feliz con su auto, gracias por ayudarlo. No supe qué decir. Colgué. Él llegó esa noche con una bolsa de comida rápida y una sonrisa. Yo fingí que no sabía nada. Le calenté la comida. Le serví. Me fui a bañar. Y lloré otra vez. Pero esa noche no le dije nada. No porque lo perdonara, sino porque algo dentro de mí por primera vez empezó a apagarse por completo. Era el final. Aunque aún no lo sabía. Esa noche, mientras él comía viendo un partido en la sala, yo me encerré en el baño con la toalla en la boca para no gritar. El agua caía y yo me hundía en una angustia que no tenía nombre. Era más que tristeza, más que rabia, más que decepción. Era algo parecido al asco, pero dirigido hacia mí. Hacia la versión de Sofía que seguía ahí, entregando todo mientras recibía migajas de respeto. Me miré al espejo, los ojos hinchados, el cabello húmedo pegado a la frente y pensé, ¿en qué momento me convertí en esto? Yo no era así. Yo tenía sueños. Yo tenía orgullo. Pero con él todo eso se fue diluyendo como una pastilla en agua caliente. Y lo más triste, ya ni siquiera me dolía tanto lo que él hacía. Lo que me dolía era ver lo poco que yo me defendía. Porque una parte de mí ya sabía que esto no era amor. Ya sabía que no había futuro con alguien que solo aparece cuando necesita algo, que te miente en la cara, que se come tu comida, que gasta tu dinero, que usa tus emociones como palanca. Y sin embargo ahí seguía yo como un mueble más de ese departamento. Pero esa noche algo cambió. No fue una epifanía de película. Fue apenas una semilla. Un pensamiento fugaz, pero claro, esto no va a terminar bien si no lo termino yo. Y eso me dio miedo. Porque nunca me había planteado realmente terminar. Siempre había creído que de alguna manera él cambiaría. Que con suficiente amor, paciencia o terapia, se daría cuenta de lo que tenía. Pero esa idea se rompió en 1000 pedazos con esa llamada de su mamá. No era el dinero. Era el descaro. Era la manipulación sin límite. Era la forma en que me usaba como salvavidas sin mirar si yo también me estaba ahogando. Salí del baño, me puse el pijama y me metí a la cama sin decir una palabra. Él ni notó que había llorado. Me abrazó por detrás y me dijo, gracias por ser siempre mi roca. Casi vomito. A partir de ahí empecé a mirar todo con otros ojos. Los gestos, las palabras, los silencios. Empecé a recordar conversaciones donde me había culpado por cosas que no tenían sentido. Como la vez que me culpó por haberlo estresado tanto que terminó chocando su moto. O cuando dijo que si me vestía provocativa, no podía quejarme si algún hombre me miraba en la calle. O cuando me gritó que estaba harta de mis sermones de enfermera, cada vez que le decía que dejara de fumar. Todo eran señales. Y yo las había normalizado. Las había romantizado incluso. Es su forma de amar, me decía. ¡Qué idiota! ¡Qué ciega! Una tarde, mientras lavaba los platos, me encontré pensando en cómo sería mi vida si él no estuviera. Fue la primera vez que me permití imaginarlo. Y no fue triste, fue liberador. Me vi comiendo tranquila, durmiendo del lado que quiero, sin tener que esconder dinero en el cajón de la ropa interior, sin preocuparme por si se gasta mis ahorros o si llega borracho. Me vi leyendo sin interrupciones, viendo la serie que quiero, escuchando música sin que me apague el parlante porque está harto de mis canciones depresivas. Me vi feliz. Y esa imagen me duró apenas unos segundos, pero me alcanzó para entender que si me quedaba, no era por amor. Era por miedo. Y el miedo con el tiempo se puede vencer. Las cosas se pusieron más raras después. Rodrigo empezó a desaparecer más seguido. Llegaba tarde, dormía afuera, inventaba excusas cada vez más flojas. Decía que estaba en casa de un amigo que yo nunca conocí. O que su celular se quedó sin batería.
¿O que se quedó dormido en el parque? ¿En el parque? Yo ya no preguntaba tanto, porque ya no necesitaba sus respuestas. Solo necesitaba confirmar lo que ya sabía, que estaba haciendo su vida fuera de la mía, que solo volvía porque le convenía, porque le era útil, porque sabía que tenía comida caliente y cama tendida. Pero yo, mientras tanto, empecé a anotar todo: fechas, horas, movimientos. No por celos, por estrategia. Algo dentro de mí ya estaba tramando su salida. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que se iba a ir, y que esta vez no iba a ser él quien tomara la decisión. Lo que no me esperaba era que la sexta vez fuera tan descarada, ni que doliera tanto como dolió, porque una cosa es saber que te usan, y otra es ver la prueba frente a tus ojos. Y cuando esa prueba apareció, todo dentro de mí dejó de temblar. Se apagó la culpa, el miedo, la esperanza. Me quedé vacía, y con esa misma frialdad, empecé a planear lo que sería su final. Una venganza sin gritos, sin escándalos, sin policías. Solo yo, él, y el peso del vacío que estaba a punto de devolverle. Porque 5 veces me bastaron para entender quién era. La sexta, fue para que él entendiera quién era yo. Rodrigo tenía una habilidad que no todos tienen. Sabía exactamente cuándo volver a ser encantador. No era constante ni lo intentaba ser, pero tenía ese radar emocional que le permitía percibir el momento justo en que yo estaba por romperme del todo, y justo ahí, aparecía con una caricia, un gesto mínimo, una frase que sonaba a redención. Y yo, cansada, dolida, pero todavía envuelta en esa telaraña emocional, me aferraba a esas migajas como si fueran promesas. Porque así era Rodrigo. No era el tipo que te grita todos los días. No era el violento de película. Era peor. Era el que te mata lento, con silencio, con ausencias, con manipulación disfrazada de vulnerabilidad. Tenía una forma de hacerse la víctima que casi daba ternura. Cuando lo enfrentaba por algo, porque no había lavado los platos en una semana, porque dejó la cuenta de la luz impaga, porque gastó dinero en cerveza mientras yo trabajaba 12 horas, él se derrumbaba. Se ponía a la defensiva, pero no agresivo, sino frágil. Me decía que no servía para nada, que mejor se iba, que todo lo hacía mal. Y ahí me tenía, otra vez, corriendo a consolarlo. Pasaba de ser la afectada a ser la que tenía que consolar al que la había lastimado. Me tragaba el enojo, me tragaba la frustración, y terminaba diciendo: no pasa nada, ya está. Pero sí pasaba. Pasaba que me apagaba un poco más cada vez. Y eso él lo sabía. Recuerdo una noche en particular. Me tocó turno de madrugada, y antes de salir le dejé comida hecha, la ropa limpia y hasta su serie favorita descargada. Cuando volví 8 horas después, la casa estaba exactamente igual, salvo por el desorden. Platos sucios, latas de cerveza, el baño con pis en el inodoro y la tapa levantada. Y él dormido como un bebé en el sofá, roncando. Le hablé. No se despertó. Le toqué el hombro. Recién ahí abrió los ojos y sin mirarme dijo: ¿ya volviste? Ni un gracias, ni un ¿cómo te fue? Nada. Solo ese tono plano de quien ni siquiera tiene la cortesía de fingir interés. Me encerré en el cuarto. No lloré. Ya no lloraba tanto. Me quedé sentada en la cama mirando la pared, sintiendo el cuerpo cansado, no solo por el trabajo sino por todo. Era agotador sostener a alguien que no tenía intención de sostenerse solo. Y lo peor era que él me hacía sentir que el problema era yo. Que yo esperaba demasiado, que era controladora, que le pedía cosas de vieja. Una vez me dijo que parecía su mamá y se rió. Me quedé congelada. Y él, como si nada, cambió de tema. El desgaste no era solo físico, era mental. Me olvidaba cosas, me costaba concentrarme, empecé a cometer errores en el hospital. Una compañera me dijo que me notaba apagada. Julia, mi hermana, me escribió varias veces para preguntarme si estaba bien. Siempre respondía con emojis o con frases vagas. No quería hablar, porque si hablaba, sabía que iba a quebrarme. Y todavía no estaba lista para eso. Rodrigo tampoco era constante con su cariño. A veces desaparecía por 2 días y volvía como si nada. Me traía un chocolate, una flor arrancada de algún jardín. Me decía que había estado pensando en nosotros. Que quería formar algo conmigo. Que yo era su todo. Y aunque sabía que eran palabras vacías, igual me tocaban algo adentro. Porque yo quería creerle. No por él, sino por mí. Porque era más fácil creerle que aceptar que había perdido 4 años de mi vida con alguien que nunca me vio como su igual. Alguien que me necesitaba, pero no me valoraba. Y había otra cosa. Rodrigo me alejaba de la gente. No de forma directa. Nunca me prohibió nada. Pero siempre tenía algo que decir sobre mis amigas, sobre mi hermana, sobre mis compañeros. Julia siempre se mete, tu amiga Laura es una envidiosa, ese doctor no te mira raro. Y yo, sin darme cuenta, me fui aislando. Dejé de ir a reuniones, dejé de contestar mensajes, dejé de contarle a la gente lo que me pasaba. Me volví una isla. Y eso le convenía. Porque así tenía el control total. No había testigos. No había interferencias. Solo él y yo, en un ciclo que parecía eterno. Lo más perverso es que Rodrigo tenía momentos en los que parecía el hombre ideal. Cocinaba de vez en cuando, me miraba a los ojos con ternura, me decía que quería hijos conmigo. Me abrazaba por detrás mientras cocinaba y me susurraba, ¿te imaginas una casa grande con jardín? Y yo, estúpida, sonreía. Me lo imaginaba. Me lo permitía. Aunque 1 hora después él estuviera gritándome porque siempre lo corrijo, porque lo trato como un inútil, porque ya no soy la misma de antes. Claro que no lo era. Me estaba rompiendo de a poco. Una vez me enfermó fuerte, una gripe que me dejó en cama 3 días. Él se fue. Me dijo que no soportaba verme así. Que lo ponía mal. Estuve sola, con fiebre, con dolor, arrastrándome para ir al baño. Cuando volvió me trajo una sopa instantánea y se quedó mirando el celular mientras yo la comía. Ni una caricia. Ni un ¿cómo estás?
Y aún así, le di las gracias. Porque eso era lo que quedaba de mí, una mujer que agradecía que su pareja al menos no la ignorara del todo. La culpa era su mejor arma. Si yo decía algo, él tenía una respuesta emocional que me desarmaba. Que no lo entiendo, que él no es como los demás, que tiene traumas. Yo también tengo traumas, carajo. Pero eso no me da derecho a pisotear a nadie. Aunque me costó entenderlo. Me sentía mala persona cada vez que pensaba en dejarlo. Como si lo estuviera abandonando. Como si yo fuera la última persona que podía ayudarlo. Y eso no es amor. Es trampa emocional. Y él lo sabía. Vivía de eso. Se alimentaba de eso. Había noches en que lo escuchaba hablar por teléfono en la sala, con la puerta cerrada. Me decía que era un amigo, que era cosas del trabajo. Pero yo sabía que no había trabajo. Y un día, mientras lavaba su pantalón, encontré un recibo de una compra de ropa femenina. Lencería. En efectivo. No dije nada. No porque no me doliera, sino porque estaba aprendiendo. Ya no reaccionaba. Ya no gritaba. Solo observaba. Anotaba mentalmente. Esperaba. Porque algo dentro de mí silenciosamente empezaba a cocinar una salida. Un plan. Un final. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de lo predecible que era Rodrigo cuando no sabía que lo estaban mirando con otros ojos. Había dejado de ser el hombre que me rompía el corazón. Ahora era un ser humano patético, previsible, hasta torpe. Cada excusa que soltaba tenía grietas, cada historia nueva se contradecía con alguna del mes pasado, cada promesa era más absurda que la anterior. Pero la diferencia es que yo ya no lo interrumpía, ya no discutía, ya no intentaba demostrarle nada. Solo lo escuchaba y asentía con la cabeza como si le creyera. Lo dejaba hablar. Y eso lo relajaba. Porque Rodrigo solo se tensaba cuando notaba resistencia. Cuando creía que tenía el control, era el más amable del mundo. Por eso, cuando empecé a planear todo, decidí no cambiar nada de mi comportamiento. Seguía cocinando, seguía lavando la ropa, seguía preguntando cómo estaba. Cada gesto mío era parte del disfraz. Me convertí en su reflejo más cómodo mientras, por dentro, ordenaba las piezas para desaparecerlo sin que se diera cuenta. Fue en esa etapa cuando entendí que la verdadera venganza no es gritarle a alguien todo lo que te hizo. No es vengarte con fuego. Es devolverle el mismo vacío, pero envuelto en calma. Es que no se entere de que lo perdiste hasta que llega a casa y no hay nada. Ni un vaso, ni una silla, ni una palabra. Fue también en esos días cuando descubrí la sexta traición. Ya no sé si decir que fue la gota que colmó el vaso, porque ese vaso se había roto hacía tiempo. Pero fue el empujón que me faltaba para tomar acción. Una tarde, revisando el correo físico, sí, el de papel, ese que ya casi nadie usa, encontré una carta a su nombre. La abrí sin pensar. Era de una inmobiliaria. Rodrigo estaba reservando un departamento, a su nombre, sin decirme nada. Pero no solo eso. Lo más doloroso no fue que estuviera buscando mudarse. Fue que la carta decía claramente que iba a firmar el contrato con otra persona, Claudia. Claudia, su ex. Claudia, la misma que encontré en mi cama un año antes. Claudia, con quien me juró no hablar nunca más. Y ahí lo vi todo con claridad. Rodrigo seguía conmigo porque le servía. Porque yo le daba estabilidad, cama, comida, dinero, mientras armaba su vida paralela con otra mujer. Y seguro cuando ya tuviera todo listo, me dejaría. Me echaría de mi propio departamento si pudiera. Y lo haría sonriendo. Pero se equivocó. Porque esta vez no iba a llegar primero. Esa noche me senté en la mesa con mi cuaderno y una hoja en blanco. Empecé a anotar, muebles electrodomésticos, documentos importantes, objetos personales míos que había llevado ahí. Todo lo que era mío, todo lo que pagué, todo lo que podía llevarme sin dejar huellas. No pensaba hacer escándalo. No quería discutir. Quería irme con todo, sin que él lo viera venir. Pero no solo irme. Quería dejarle el silencio. La ausencia. Quería que llegara un día como cualquier otro con su sonrisa de siempre, y al abrir la puerta encontrara el eco de su propia basura emocional resonando en un departamento vacío. Y decidí que no me iría sola. Él no merecía quedarse con nada de lo que construí. Así que planifiqué vaciar la casa. No como una rabieta, sino como un cierre. Me llevé días anotando todo, sacando fotos, buscando cajas, planeando tiempos. Sabía que tenía que hacerlo cuando él no estuviera. Y Rodrigo era previsible, cada tanto se iba a pasar el fin de semana, en casa de un primo. Nunca supe si era real. Pero la próxima vez que lo hiciera, iba a ser la última. Mientras tanto, seguía actuando. Le hacía el desayuno, le reía los chistes, le daba sexo cuando él lo pedía, sin decirle nada. Estaba en modo operación, cada sonrisa mía era parte del escape. Me volví una actriz de mi propia historia, y paradójicamente, esa actuación me devolvía el poder. Porque mientras él creía que todo estaba igual, yo por dentro ya era otra. Ya no lo necesitaba. Ya no lo admiraba. Ya no lo amaba. Solo esperaba el momento justo. Una noche, mientras él dormía, abrí su mochila. Encontré entradas para un recital que nunca mencionó. 2. Compradas con mi cuenta. No me sorprendí. Solo anoté la fecha, viernes 18 de agosto. Ese era el día. Sabía que saldría temprano, que no volvería hasta tarde. Tendría al menos 6 horas para vaciar todo. Me acosté esa noche al lado suyo y por primera vez en años, dormí profundamente. Porque en mi mente ya estaba fuera. Esa semana me volví una máquina de observar. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto de Rodrigo lo registraba mentalmente como si fuera una espía infiltrada en su propia casa. Ya no lo miraba con los ojos de quien espera un cambio, lo miraba como quien analiza un problema que necesita una solución definitiva. Y lo más retorcido de todo era que él, al verme más tranquila, más sumisa incluso, pensaba que todo estaba bien.
que su estrategia había funcionado otra vez. No sospechaba que esa nueva calma era, en realidad, la preparación para su caída. Porque yo no planeaba irme sola y dejárselo todo. No, pensaba vaciar su vida, exactamente como él vació la mía por años. Empecé a abrir carpetas viejas, a revisar cuentas, a sacar copias de mis documentos importantes. Todo lo que era mío, física o simbólicamente, tenía que salir de ese lugar. Cada cosa que me recordara cuánto aguanté, cuánto perdí, cuánto permití. Y no lo hice con odio. Lo hice con una frialdad quirúrgica, como cuando en el hospital hay que amputar una parte del cuerpo para salvar el resto. Rodrigo era esa parte podrida, necrosada, y yo estaba por cortar. Las pruebas estaban por todos lados, pero hasta ese momento no las había querido ver. El celular con claves cambiadas cada semana. Las llamadas a las 2 de la mañana que él atendía en la cocina, susurrando. Los días enteros en los que decía estar en entrevistas y volvía con olor a perfume que no era mío. Las transferencias bancarias equivocadas a nombres que no conocía. Incluso sus sueños eran sospechosos. Una vez, medio dormido, murmuró el nombre de Claudia. Me quedé tiesa. Se lo dije al día siguiente y se rió. Debe ser otra Claudia, ¿no? Me lo dijo con esa sonrisa que siempre me confundía entre ternura y burla. Pero ahora no me confundía más. No lo amaba. No lo deseaba. No lo respetaba. Lo toleraba. Como se tolera un bicho que aún no decide si matar o dejar escapar. Yo ya había tomado la decisión. Recuerdo un miércoles por la tarde en el que lo vi entrar al baño con su celular. Era algo que hacía siempre, pero ese día me quedé escuchando con atención. Risas, susurros, murmullos. Y en un momento un té extraño también. No me inmuté. Ni me moví. Solo me senté en la mesa y empecé a escribir la carta que le dejaría. No sabía aún cómo iba a terminarla, pero ya tenía el principio. Me vaciaste el alma tantas veces que decidí devolverte el favor. Esa frase me salió sola, como si hubiera estado años esperando salir. Y mientras escribía me temblaban las manos, no por miedo, sino por una especie de descarga emocional acumulada. Era como si todo mi cuerpo supiera que se acercaba el fin de algo enorme. Cuando salió del baño, me miró como si nada. Me preguntó si iba a hacer arroz con pollo. Le dije que sí. Me sonrió. Me besó en la cabeza. Y yo lo dejé, porque cada gesto suyo era una despedida para mí. Cociné ese arroz como si fuera la última cena. Lo observé comer con ese ruido insoportable que siempre odié pero nunca señalé. Y lo miré como se mira a un cadáver que todavía no lo sabe. Porque él ya estaba muerto para mí. Solo que aún respiraba. El jueves fue clave. Me escribió desde el trabajo falso que supuestamente tenía. Hoy llego tarde, hay reunión de equipo. Me reí. Literalmente me reí en voz alta. Porque justo ese día, había entrado a su cuenta de mail en una vieja laptop que él creía que estaba rota. Se había dejado la sesión abierta, y yo ya tenía acceso a todo. Mails de su supuesta jefa, confirmaciones de envío de currículums, todo falso. Lo último que encontré fue un correo de su ex. Entonces el viernes ya firmamos juntos el contrato. Me muero por compartir esto con vos. Firmamos. Juntos. Contrato. Y aún seguía durmiendo en mi cama. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de la cocina, con una libreta en la mano y mi celular en modo avión. Lloré. No de tristeza. Lloré por la rabia, por la humillación, por cada vez que me hice pequeña para que él no se sintiera tan fracasado. Lloré por las veces que dudé de mi valor, de mi intuición, de mi fuerza. Y cuando se me secaron las lágrimas, sentí una claridad brutal. Era ahora. Era este viernes o nunca. Había elegido el día. Tenía la evidencia. Sabía su rutina. Solo faltaba ejecutar. Llamé a Julia. Era la única persona en la que confiaba para esto. Le pedí que viniera el viernes con su camioneta. Le dije que no podía explicarle todo todavía, pero que necesitaba su ayuda para mover cosas. Ella, que siempre supo, no preguntó mucho. Solo dijo, a la hora que me digas. Esa respuesta me dio la última chispa de energía que me faltaba. Porque no iba a hacer esto sola. Ya no más. Nunca más sola. El viernes llegó como una cuenta regresiva tatuada en el pecho. Desde que me desperté sentía el estómago revuelto, no por miedo sino por una tensión acumulada que por fin iba a estallar. Rodrigo ya tenía lista su excusa. Voy a salir temprano, tengo que ver unos papeles con el de la inmobiliaria, pero después nos vemos a la noche, sí. Me lo dijo con ese tonito cariñoso que usaba cuando quería parecer inocente. Le sonreí. Le di un beso. Le dije que te vaya bien, amor. Y me aseguré de que viera mi mirada tranquila. Porque si algo me enseñó ese tipo es que los manipuladores bajan la guardia cuando creen que tienen todo bajo control. Se fue a las 11:40 de la mañana. Yo esperé 20 minutos más por si volvía por algo, y cuando sentí que ya era seguro, me puse en marcha. Tenía 4 horas exactas antes de que pudiera volver. Llamé a Julia. Llegó en menos de media hora, con su camioneta vieja y una expresión seria que no necesitaba explicación. Subió las escaleras sin hablar y me abrazó. Un abrazo breve, fuerte, como quien dice, ya está. Yo ya había separado todo, lo mío, lo que él nunca pagó, lo que me pertenecía por derecho o por desgaste emocional. No era solo por valor material, era simbólico. Me llevé la cafetera que usaba todas las mañanas con desprecio, aunque la compré yo. Me llevé el colchón donde tantas veces lloré de espaldas a él. Me llevé las cortinas que él odiaba y que yo cosí a mano. Me llevé cada taza, cada plato, cada toalla. No iba a dejarle ni una excusa para pensar que ese lugar alguna vez fue suyo. Dejé solo la estructura, las paredes, el piso y el silencio. Ese silencio sería su castigo. Mientras cargábamos las cajas, Julia me miraba de reojo. ¿Estás segura?, me preguntó una vez. Le dije que no tenía la menor duda.
Me ayudó a desmontar el televisor, a enrollar la alfombra, a vaciar el refrigerador. En menos de 3 horas el departamento era un eco frío. Solo quedó una caja pequeña sobre la mesa. Y al lado, una hoja doblada. Era mi carta. La escribí la noche anterior, a mano. Me tomó horas encontrar el tono. No quería sonar dolida. Quería sonar firme. Cada línea era una estocada medida. Rodrigo, te fuiste tantas veces que cuando decidí irme yo, ya ni valías una pelea. Esta vez me llevé todo, incluso la versión de mí que se quedaba a pesar de todo. Te dejo esta caja con lo único que no quiero cargar más, tus mentiras, tus excusas, tus recuerdos. No vuelvas a buscarme. Ya no existo para vos. Dentro de la caja puse sus cosas más personales. No muchas. Una camiseta vieja que siempre usaba, su perfume barato, un encendedor que decía para Rodrigo con amor, y una foto de nosotros dos en un viaje. La rompí por la mitad. La parte donde salía él estaba intacta. La mía, hecha trizas. Que sintiera lo que se siente quedarse con lo que no sirve. Terminamos de cargar todo justo cuando el reloj marcaba las 3:40. Julia cerró la camioneta y me dijo, ¿querés quedarte a ver su cara cuando llegue? Y por primera vez en mucho tiempo, me reí. No, quiero que lo viva solo. Que le explote en la cara cuando piense que todo está como siempre. Bajamos juntas, cerramos la puerta y dejé las llaves en el felpudo. No le debía ni una explicación más. Ese día no hubo fuegos artificiales, ni gritos, ni venganza cinematográfica. Hubo algo mejor, vacío, silencio, y el poder de haberlo hecho sin perder la dignidad, sin rogar, sin discutir. Le quité lo que más valoraba, su comodidad, su ventaja, su zona segura. Y cuando finalmente esa noche me escribió, ¿dónde estás?, seguido de, ¿qué carajo hiciste? Y más tarde, no podés estar haciendo esto, yo simplemente apagué el teléfono y lo bloqueé en todas partes. Porque ahora sí, por fin, era libre. La mañana del viernes había sido solo la punta del iceberg. La verdadera decisión no fue vaciar el departamento, ni escribir la carta, ni cargar las cajas con ayuda de Julia. La decisión real fue tomada días antes, en la oscuridad de mi habitación, cuando dejé de tenerle miedo a lo que podía pasar después. Porque hasta ese momento, lo que más me había retenido era el miedo al vacío. ¿Qué hago si me voy? ¿Dónde vivo? ¿Cómo empiezo de nuevo a los 31 con deudas, turnos nocturnos y un cuerpo cansado? Pero ese miedo que antes me paralizaba, de pronto me parecía más soportable que seguir durmiendo al lado de un tipo que me devoraba de a poco. El miedo a estar sola ya no era peor que el miedo a seguir siendo su sombra. La decisión impactante no fue emocional, fue racional, calculada, como quien mira una herida infectada y sabe que si no la corta, pierde la pierna. Y cuando lo entendí, empecé a prepararme. Fui dejando dinero en otra cuenta, saqué ropa poco a poco, limpié mis contactos en redes sociales, eliminé huellas. No porque pensara que él me iba a perseguir como un psicópata de película, sino porque sabía que iba a intentar manipularme una vez más. Y esta vez, no pensaba dejar ningún hueco. Rodrigo no me iba a encontrar ni emocional ni físicamente. Me iba a convertir en ese tipo de ex que te despierta a las 3 de la mañana con culpa, que te hace mirar al techo preguntándote en qué momento se te fue de las manos. Iba a ser un fantasma en su conciencia. Una de las cosas más difíciles fue decidir qué llevarme y qué dejar, porque no todo lo valioso era material. Había cosas que me dolían solo de ver, cartas que me escribió cuando recién empezábamos, una taza que decía nuestra primer casa, la manta que compramos juntos cuando no teníamos ni cama. Cada uno de esos objetos tenía memoria, historia, pero también veneno. No me los podía llevar. No quería que esas cosas se vinieran conmigo a empezar de nuevo. Así que agarré una caja, la más fea que encontré, y empecé a meter todo ahí. Cada objeto que alguna vez me hizo sonreír y que después terminó siendo parte de mi ruina. Lo hice sin llorar. Lo hice como quien entierra a alguien. Y esa fue mi ceremonia de duelo, meter en una caja lo que ya no quería cargar nunca más. La parte más fría de mi decisión fue no decirle nada a nadie más que a Julia. Ni a mis amigas, ni a mis compañeros de trabajo, ni siquiera a mi padre. Porque sabía que si alguien hablaba antes de tiempo, él podía sospechar. Y si sospechaba, me quitaría tiempo. Y si me quitaba tiempo, podía atraparme emocionalmente otra vez. No me podía permitir eso. Cada segundo de planificación era vital. Por eso, incluso con Julia, fui escueta. Le dije lo justo. Que necesitaba salir de esa relación y llevarme todo sin dejar rastros. Julia, que me conoce de toda la vida, entendió con solo mirarme. No preguntó por qué. No hizo drama. Solo asintió. Y eso en el momento fue más importante que cualquier terapia. Había algo más. Necesitaba dejarle una imagen final. Un mensaje. No solo el vacío físico, sino uno simbólico. Por eso la carta fue escrita con tanta calma. No quería que sonara dramática ni vengativa. Quería que lo desconcertara. Que leyera cada línea sin poder decidir si sentirse culpable, enojado o derrotado. Porque sabía que si me iba con un portazo, se victimizaría. Iría contando que me fui porque no aguanté, que estaba loca, que no lo entendía. Pero si me iba con una carta mesurada, clara, sin insultos, lo desarmaba. Porque él vive de los extremos. Del conflicto. Del caos. Y lo que más le duele es que alguien se vaya en silencio. El último detalle que planifiqué fue qué haría después de irme. No podía simplemente irme y quedarme sin rumbo. Así que hablé con una compañera del hospital que me ofreció un cuarto en su casa, al menos por un mes. Le dije que era temporal, que estaba saliendo de algo feo. No di detalles. Me dijo que sí sin pensarlo. Otra aliada silenciosa. Con eso el plan estaba completo, salida física, salida emocional y punto de apoyo. Ya no había excusas.
La noche anterior a la mudanza final, mientras Rodrigo dormía, me acosté a su lado como si nada. Miré el techo en la oscuridad y respiré hondo. Sentí que cada respiración me devolvía algo de lo que me había quitado. Dormí poco pero lo suficiente. Y al amanecer, le preparé café. Le di un beso. Le dije que tengas un buen día. Y él, confiado como siempre, se fue sin mirar atrás. Yo, en cambio, ya no pensaba mirar atrás nunca más. Cuando cerré la puerta detrás de él, no sentí vértigo. Sentí alivio. No hubo nudo en la garganta, ni lágrimas cayendo sin permiso. Solo ese silencio limpio, puro, que uno escucha cuando se corta un sonido que llevaba demasiado tiempo ensuciando todo. Me tomé un momento. Me senté en el borde del sofá, ese que él siempre ocupaba como un rey perezoso, y respiré. Miré alrededor. No era un hogar, era una escena de crimen emocional. Todo lo que me rodeaba tenía la huella de su desidia, su egoísmo, su parasitismo emocional. Pero no por mucho más, porque en las próximas horas, todo eso desaparecería. Lo que seguía ya estaba cronometrado. Julia llegó puntual, como siempre. Esta vez trajo guantes, cinta de embalar y bolsas grandes. No hizo preguntas. Solo me abrazó y empezó a cargar. Nos dividimos el departamento por zonas. Ella empezaba por la cocina y el baño, yo por el dormitorio. A cada objeto que tocaba, lo miraba 2 segundos. Si era mío, a la caja. Si era suyo o compartido, fuera. Dejé intencionalmente los muebles grandes, esos que él siempre presumía como si los hubiera comprado, pero que en realidad vinieron con el alquiler. No iba a cargar con su ficción de proveedor. Solo lo necesario. Solo lo verdadero. Nos tomó 3 horas y media dejar el departamento como una carcasa hueca. Solo quedó la caja sobre la mesa, la carta dentro de un sobre y un silencio espeso. Antes de cerrar la puerta por última vez, me detuve en el umbral. Julia ya estaba abajo, acomodando las últimas cajas. Yo me quedé un segundo mirando ese espacio donde tantas veces lloré, donde tantas veces me anulé para que él brillara, donde tantas veces pedí perdón por cosas que no eran culpa mía. Lo miré con una mezcla de desprecio y compasión. Porque Rodrigo no solo me usó, también se destruyó a sí mismo. Y eso, tarde o temprano, lo iba a entender. Cerré la puerta con suavidad. No necesitaba portazos. No necesitaba escándalo. Ya había ganado. 1 hora después ya estaba instalada en el cuarto de mi compañera. Pequeño, sencillo, con una cama individual y una ventana que daba al patio. Me senté frente a la ventana y sentí algo nuevo, paz. Por primera vez en años, nadie me iba a gritar. Nadie iba a pedirme explicaciones. Nadie iba a robarme energía. Encendí el celular, vi las notificaciones de Rodrigo aparecer como una tormenta, llamadas, mensajes, audios. Empezaban con confusión, ¿dónde estás? Pasaban a enojo, ¿qué hiciste, Sofía? Y luego a culpa, no podés dejarme así. No los abrí. No respondí. Solo los leí una vez, y luego lo bloqueé. De WhatsApp, de llamadas, de redes, de mi vida. La decisión estaba tomada. Y esta vez, no había marcha atrás. No fue inmediato, pero al día siguiente me desperté sintiéndome otra. No por completo, no mágica, no curada, pero sí, limpia. Esa palabra. Limpia. Sin el peso invisible que me había estado aplastando el pecho cada mañana durante años. Me desperté sola, en una cama que no era mía, en una casa que no era mía, pero con una libertad que sí me pertenecía. Nadie me exigía nada. Nadie esperaba que hiciera el desayuno. Nadie me juzgaba por dormir 10 minutos más. Fue el primer sábado en mucho tiempo donde mi primer pensamiento no fue ¿en qué estado estará Rodrigo hoy?, sino ¿qué quiero hacer yo? Y aunque no hice nada especial, solo me preparé un café, salí al patio y me senté a ver las plantas que no eran mías. Ese silencio me pareció un lujo. La paz no tiene forma, pero se siente. Y ese día, la sentí por primera vez. Lo más irónico es que mientras yo apenas empezaba a recomponerme, Rodrigo seguramente estaba en shock. No tengo pruebas, pero lo conozco. Puedo imaginarlo llegando a casa con su cara de todo bajo control, quizás con una bebida en la mano o con esa sonrisa falsa que usaba cuando se sentía superior. Y al abrir la puerta, nada. Ni sofá, ni cama, ni televisor, ni comida, ni olor a hogar. Solo el eco de sus propios pasos y una caja sobre la mesa. Quiero creer que la abrió con rabia, que pensó que era una amenaza, que intentó buscarme por todos lados. Sé que leyó la carta, porque me escribió después, aunque ya estaba bloqueado. Me mandó un correo. Lo vi en la bandeja de entrada, lo abrí sin leer. Solo el asunto decía, no puedo creer lo que hiciste. Qué ironía, ¿no? Él no podía creerlo. Pero yo sí. Y lo volvería a hacer. A partir de ese día, cada pequeña cosa que hacía tenía sabor a victoria. Ir al supermercado sola, sin tener que calcular si él iba a querer cerveza. Escuchar mi música sin que alguien me diga que lo deprime. Dormir sin sobresaltos. Volver del hospital sabiendo que el que estuviera en casa sería alguien que me respetaba, yo misma. Incluso ir al trabajo se volvió distinto. La gente me notaba más ligera. Una compañera me dijo te cambiaste el corte, te queda genial, y yo no lo había hecho. Era mi cara la que había cambiado. Mis ojos, mis hombros, mi tono de voz. Me sentía nueva porque me había arrancado de encima a un parásito emocional. Y eso, aunque no se vea, se nota. Julia me escribió todos los días durante esa primera semana. No me decía cosas dulces ni frases inspiradoras. Solo me mandaba memes, fotos de sus gatos, o un «¿cómo dormiste?» seco. Pero era suficiente, porque sabía que me estaba cuidando sin invadir. Y eso también era nuevo. Que alguien me cuidara sin pedirme nada a cambio. La primera noche que dormí profundamente sin soñar con él, le escribí, gracias por todo. Y ella respondió,
te dije que iba a estar cuando terminaras de matarlo. No se refería a Rodrigo literalmente. Se refería a la imagen que yo tenía de él. A esa figura de hombre bueno, sensible, dañado pero salvable. Esa imagen había muerto. Y sí, la maté yo. Con cada día que lo vi mentirme en la cara, con cada noche que fingí sonreír, con cada traición que le perdoné mientras se reía por dentro. Hasta que un día dejé de perdonarlo. Y me perdoné a mí. Los días pasaban lentos pero sin dolor. Me dediqué a reconstruirme en silencio. No salía, no buscaba a nadie, no contaba la historia a cualquiera. No necesitaba que me dijeran que era valiente. Ya lo sabía. Empecé terapia. Una psicóloga que me recomendó una compañera del hospital. En la primera sesión me preguntó, ¿qué querés sanar primero? Y me quedé muda. No porque no supiera, sino porque por primera vez alguien me preguntaba qué quería yo. No qué necesitaba Rodrigo. No cómo podía ayudar a alguien más. Yo, ¿qué quería yo? Le respondí, quiero dejar de pensar que lo que me pasó fue culpa mía. Y su silencio fue lo más terapéutico que escuché en años. Pero incluso en esa paz, no todo fue perfecto. Hubo momentos de vacío. De preguntarme si hice lo correcto. No porque lo extrañara, sino porque el cerebro, maldita máquina, a veces confunde ausencia con nostalgia. Un día encontré una foto vieja en una de las cajas que aún no había abierto. Era una selfie en la playa, donde los dos sonreíamos. Me quedé mirándola un rato largo. Y por un instante una parte de mí dijo, mira qué felices éramos. Pero otra parte, la nueva, la fuerte, respondió, no. Mira qué bien fingía. Y rompí la foto en silencio. Sin lágrimas. Solo con firmeza. Volver a mí fue un proceso. Pero cada paso valía la pena. Me anoté en un taller de primeros auxilios emocionales en el hospital, algo que siempre quise hacer. Me puse a leer los libros que Rodrigo decía que eran para viejas solas. Me volví a pintar las uñas. Detalles pequeños pero míos. Volví a ser yo esa versión de mí que no temía estar sola, que no se disculpaba por existir, que no pedía permiso para ser feliz. Y lo mejor de todo es que lo hice sin rebajarme, sin venganzas infantiles, sin escándalos. Solo con inteligencia, planificación y una calma helada. Lo dejé sin su lugar seguro, sin su fuente, sin su excusa. Porque cuando le quitas a un manipulador la víctima perfecta se derrumba. Y eso fue lo que pasó. Su mundo dejó de tener sentido. Y el mío, recién empezaba a construirse de nuevo. Una semana después de irme, mientras ya estaba instalando algunas cosas en mi nuevo cuarto, recibí otro correo suyo. No lo abrí. Lo reenvié directamente a una carpeta llamada No, como me había aconsejado la terapeuta. Porque aunque ya no me afectaban sus palabras, no quería arriesgarme a que alguna frase suya volviera a abrir heridas que estaban empezando a cerrar. Pero el asunto decía mucho, necesito entender por qué. Y me reí. Porque durante años yo había gritado con lágrimas en los ojos que me dolía, que me sentía sola, que me estaba rompiendo, y él nunca necesitó entender. Nunca preguntó ¿qué sentís? Nunca escuchó sin interrumpir, sin minimizar, sin desviar la conversación hacia sí mismo. Pero ahora que se quedó solo, ahora sí necesitaba explicaciones. Era típico de él, solo le dolía cuando ya no tenía acceso. No extrañaba a Sofía. Extrañaba el servicio, la presencia, la estabilidad. Yo era su ancla disfrazada de novia. Y mientras él se debatía entre mensajes, llamadas perdidas y correos que jamás serían leídos, yo me enfocaba en mí. Cada día al salir del hospital, me sentía un poquito más liviana. Me había acostumbrado tanto a trabajar agotada, a dormir mal, a cargar con su energía, que ahora mi cuerpo se estaba desintoxicando. Empecé a notar detalles nuevos, el sabor del café sin apuro, la música del colectivo en vez de sus quejas, las conversaciones con compañeras sin tener que esconder el celular. Hasta mi humor cambió. La gente lo notaba. Estás distinta, Sophie, me decían. Y sí, estaba distinta. Porque ahora tenía espacio para mí. Lo más poderoso fue recuperar la voz. Empecé a contar, muy de a poco, la historia. Primero a mi terapeuta. Después a Julia, ya con calma. Más adelante a 2 amigas. Y cada vez que relataba lo que viví, me escuchaba como si hablara de otra mujer. Porque ya no era esa Sofía. Ya no era la que lloraba en el baño mientras él dormía. Era otra. Y cada vez que alguien abría los ojos con sorpresa o rabia al escuchar todo lo que había aguantado, yo asentía en silencio. No por vergüenza, por confirmación. Porque lo que antes me parecía normal, ahora era un horror evidente. El abuso se vuelve visible cuando te alejas lo suficiente. Una tarde de domingo, mientras ordenaba mis cosas en el nuevo espacio, abrí una caja que había dejado para el final. Ahí estaba la manta vieja, la que compramos cuando no teníamos casi nada. La toqué. Era áspera, fea, pero cargada de historia. Dudé unos segundos. Y luego la metí en una bolsa. Bajé, crucé la calle y la dejé al lado del contenedor. No porque no tuviera valor material, sino porque no quería llevar más rastros de esa etapa. Ese gesto tan simple fue simbólicamente más potente que 1000 gritos. Era mi último acto de limpieza. Rodrigo siguió intentando contactarme durante 2 meses. Cambió el tono. Pasó del enojo a la culpa, de la culpa al amor desesperado, del amor al odio. Incluso me escribió por un número nuevo, diciéndome que no entendía cómo podía ser tan fría. Leí esas palabras sentada en el patio con el celular en la mano, y sonreí. No por crueldad, por justicia. Porque por fin entendía que lo que él llamaba frialdad era simplemente mi libertad. Mi derecho a no caer de nuevo. Mi decisión de no responder más a su guión. No soy fría, Rodrigo. Estoy en paz. Y vos ya no tenés lugar en ella. El día que decidí desbloquearlo, solo para ver si seguía insistiendo, encontré su foto de perfil en blanco. Me metí por curiosidad en sus redes.
Había posteado frases de autoayuda, indirectas baratas, selfies con sonrisas vacías. Y entre todo eso un post que decía, al final, la gente no valora a quien está con vos en las malas. Me reí, literalmente, porque si algo hice fue estar en todas las malas, incluso cuando yo era la única que sostenía todo. Pero no iba a corregirlo, no iba a discutir, ya no vivía ahí, ni en su mundo, ni en su drama, ni en su narrativa de víctima. Mi narrativa era otra, la de alguien que tocó fondo y decidió no quedarse a vivir ahí. La de una mujer que perdonó 5 veces, pero que la sexta entendió que no era debilidad, sino experiencia acumulada. Y que cada lágrima fue en realidad un ladrillo en el muro que finalmente la protegió. Porque sí, me costó caro. Perdí años, energía, salud emocional. Pero recuperé algo más valioso, mi autonomía, mi voz, mi dignidad. Y ahora, cuando me preguntan si me arrepiento, digo lo mismo siempre, me arrepiento de haberme ido tan tarde. Pero no me arrepiento de haberme ido. No fue un acto impulsivo. No fue arranque de furia. Fue ejecución metódica, precisa, silenciosa, fría. Durante semanas había vivido como una actriz infiltrada en su rutina, repitiendo gestos automáticos, escuchando sus excusas, cocinando por inercia. No porque lo quisiera, sino porque necesitaba que él pensara que todo seguía igual. Y funcionó. Rodrigo nunca sospechó. Me abrazaba en las noches como si yo todavía fuera su refugio. Me tocaba como si aún tuviera dominio sobre mi cuerpo. Me decía te amo con ese tono apagado de quien no lo siente, pero lo dice porque sabe que funciona. Y yo asentía. Sonreía. Le besaba el cuello. Todo era parte del plan. Cada gesto era una herramienta. La venganza no fue legal, no fue pública, no fue violenta. Fue física y emocional. Fue simbólica. Vaciarle el departamento fue solo una parte. Porque no lo hice por enojo. Lo hice porque sabía exactamente qué lugar ocupaban esas cosas en su mundo. Rodrigo no amaba los objetos, pero amaba lo que representaban. El sofá donde dormía todas las tardes. La cafetera automática que yo le regalé y que usaba como si fuera suya. El ventilador portátil que cargaba de un cuarto a otro porque odiaba el calor. Cada cosa que saqué no era solo un objeto, era una pieza de su comodidad, de su control. Y ver ese departamento reducido a paredes vacías fue, para él, la misma sensación que yo tuve la primera vez que me dejó sola con la renta y una excusa. Solo que yo lo viví en silencio. Él, ahora, lo viviría solo. La logística fue quirúrgica. El viernes que se fue temprano para firmar unos papeles con Claudia, sí, ya no tenía dudas de que estaba con ella, fue el día que elegí. Ya tenía todo separado, inventariado, clasificado. Sabía que cabía en qué caja, que se podía cargar primero, que era lo más difícil. Julia llegó puntual. No hizo falta hablar mucho. Nos pusimos manos a la obra de inmediato. Primero el dormitorio, colchón, sábanas, ropa, mis libros. Luego la cocina, ollas, platos, electrodomésticos pequeños. Después el baño, los objetos personales, la ropa que él usaba pero que yo había comprado. Todo lo que tuviera mi huella, se iba conmigo. No hubo música. No hubo risas. Fue una escena muda, contenida, tensa. Yo no lloré. Julia tampoco dijo nada sentimental. Solo trabajábamos. Como dos cirujanas extrayendo un tumor con precisión. A la mitad de la jornada, hicimos una pausa. Nos sentamos en el suelo del comedor vacío con una botella de agua entre las manos y respiramos. Julia me miró y dijo, es más grande de lo que pensaba. No se refería al departamento. Se refería a lo que había dentro. A lo que yo había sostenido sola por años. A lo que Rodrigo dio por hecho. Y que ahora ya no tenía. Me levanté. Había una última caja por preparar, la caja de los recuerdos. Ya la había separado días antes. Ahí metí cosas pequeñas pero letales. Su desodorante favorito. El perfume que usaba cuando salíamos juntos. La carta que me escribió cuando se mudó conmigo. La entrada del cine de nuestra primera cita. Una piedra que recogimos en un viaje. Y una foto. Una sola. Nosotros dos abrazados, él sonriendo. Yo también. Pero la recorté. Le dejé su mitad intacta. La mía, quemada. Que entendiera que su recuerdo de mí no le iba a servir para reconstruir nada. Sobre la mesa, dejé la caja. Al lado, la carta. Ya la había escrito. Revisado. Sin tachones. Sin insultos. Clara. Fría. Justa. No explicaba. No rogaba. No pedía. Solo decía lo que tenía que decir. Esto es lo que hiciste. Esto es lo que soy ahora. No vuelvas. Cuando todo estuvo listo, salimos. Cerré la puerta con una calma que me sorprendió. Bajamos con las últimas cajas, y en menos de 20 minutos ya estábamos en casa de Julia. Desempacamos sin prisa. Dejamos algunas cosas en el garaje, otras en su habitación de invitados. Me instalé sin ocupar mucho espacio. Me sentía liviana. Hasta ese momento no entendí cuánto pesaba vivir con alguien que me absorbía. Esa noche dormí como una piedra. Ni un sueño. Ni una pesadilla. Solo descanso. Puro. Al día siguiente llegaron los mensajes. Los gritos digitales. Las llamadas. ¿Qué carajo hiciste? ¿Dónde está todo? No podés desaparecer así. ¿Qué mierda significa esa carta? Lo leí todo. Una vez. Y luego lo bloqueé. Me juré no responder. Y cumplí. No porque no quisiera decirle cosas, sino porque entendí que el verdadero poder era el silencio. La primera semana después de la ejecución, Rodrigo intentó lo imposible. Me escribió desde otro número, me buscó en redes sociales, mandó mensajes a Julia, incluso se apareció una noche en casa de mi compañera del hospital.
Golpeó la puerta, no gritó, pero se quedó parado ahí, con cara de perro abandonado, durante casi 20 minutos. Lo miramos por la ventana. Ella me preguntó, ¿querés que llame a alguien? Le dije que no, que se fuera solo, que entendiera con su propio peso, lo que significa quedarse sin opción. Y así fue. Después de un rato, bajó la cabeza y se fue. No volvió, o al menos no físicamente, porque durante semanas me lo seguí encontrando en los rincones de mi rutina. En una canción, en una frase, en un lugar al que evitaba ir, pero ya no dolía. No como antes, era como un reflejo, algo que estuvo pero que ya no tiene poder, una cicatriz emocional. Mientras tanto, el impacto de lo que hice empezó a hacerse más evidente en pequeños gestos. Amigos en común, que él siempre despreció, me escribieron diciéndome que se había vuelto loco, que hablaba de mí como si lo hubiera abandonado en medio de una tragedia. Otros me dijeron que lo vieron por ahí, con la misma ropa de siempre, pero más apagado, como si la batería se le hubiera terminado. Yo solo escuchaba. Ya no necesitaba responder ni aclarar, porque por fin estaba viendo lo que durante años había estado solo en mi cabeza, que él sin mí no tenía estructura. No porque yo fuera una heroína, sino porque él era, literalmente, un parásito emocional. Y sin alguien que lo alimentara, se marchitaba. Julia me lo dijo una tarde mientras merendábamos en su patio, no te lo va a perdonar nunca. No porque lo dejaste, sino porque fuiste más lista. Y tenía razón. Rodrigo podía perdonar gritos, escándalos, infidelidades, incluso abandono. Pero no podía tolerar que alguien lo venciera con silencio y estrategia. No soportaba haber perdido el control. Porque para él perderme no fue perder un amor, fue perder un sistema de vida. Poco a poco mis cosas fueron encontrando lugar en mi nueva realidad. Volví a sentir que tenía un espacio mío. Colgué fotos nuevas. Me compré ropa sin que nadie dijera que era innecesaria. Cambié mi rutina. Empecé a estudiar para especializarme en urgencias. Volví a escribir, algo que había abandonado. Y aunque no todo era perfecto porque sanar lleva tiempo, empecé a disfrutar de estar conmigo. De verdad, sin distracciones, sin una relación que me drenara. Una noche por simple impulso volví al edificio donde vivía con Rodrigo. Me paré en la vereda de enfrente. Miré la ventana. Estaba cerrada con las cortinas caídas. El cartel de "Se alquila" colgaba torcido. Me quedé unos minutos ahí, pensando, recordando, y luego sin drama, sin lágrimas, me di vuelta y me fui. Porque ese lugar ya no tenía nada para ofrecerme. Porque ese capítulo estaba cerrado. Y no solo cerrado, estaba sellado con la fuerza de alguien que por fin, eligió salvarse a sí misma. Y así fue como lo vacié. No solo de cosas. Lo vacié de mí. De mi presencia. De mi tiempo. De mi atención. Le dejé el eco de todo lo que usó como si fuera eterno. Y ahora, que ya no lo tiene, entiende, demasiado tarde, que yo no era reemplazable. Que su zona de confort tenía nombre. Y que esa zona, ya no existe más. Pasaron 2 meses desde aquel viernes en que cerré la puerta y dejé todo atrás. 2 meses sin responderle una sola palabra, sin caer en provocaciones, sin revisar sus redes, sin buscar confirmación de nada. Me enfoqué en vivir, en sanar, en sostenerme. Al principio costó. El silencio dolía, pero era el tipo de dolor que te limpia. Como cuando te sacas una astilla profunda, escuece, sangra un poco, pero sabes que es necesario. Las noches se volvieron más tranquilas. Mis pensamientos también. Ya no repasaba cada pelea, cada mentira, cada humillación. Ahora pensaba en lo que estaba construyendo, una vida sin miedo, sin culpa, sin él. Y sin embargo, cuando una tarde me llamaron del hospital para decirme que alguien había dejado una caja con mi nombre en recepción, el corazón me dio un vuelco. Fui con las piernas temblando. La abrí ahí mismo con el aire frío del pasillo clavándose en la espalda. Era una caja de cartón simple. Dentro, una carta. Reconocí su letra. No la abrí. A un costado, un par de objetos. Un collar que me regaló el primer año. Una piedra que recogimos en un viaje. Un encendedor. Y una foto. Nosotros dos. Entera esta vez. No rota, no quemada. Solo entera. Como si él quisiera decir, ¿ves? Todavía estamos aquí. Me quedé mirando esa caja varios segundos. No sentí lo que él esperaba. No hubo ternura. No hubo nostalgia. Hubo algo parecido a pena. No por él. Por lo que él no entendía. Por seguir creyendo que un par de objetos y una carta podían arreglar años de abuso, de abandono emocional, de manipulación. Como si devolverme cosas pudiera borrar el daño. Como si todavía creyera que era cuestión de ganar puntos. Cerré la caja con calma. La dejé sobre el escritorio del jefe de guardia y le dije, esto no es mío. Me fui sin mirar atrás. Esa misma noche, mientras tomaba un té en el patio de casa, lo supe, Rodrigo seguía perdido. No en el sentido romántico de no puede vivir sin mí. No, perdido de verdad. Porque nunca aprendió a estar solo. Porque sin alguien que lo sostenga, que le explique, que lo consuele, él se desarma. No sabe vivir sin ser el centro de una historia. Pero esta ya no era su historia. Era la mía. Y en mi historia, él era solo un capítulo cerrado. Empecé a notar cambios que parecían pequeños, pero eran gigantes. Mi forma de caminar. Cómo ocupaba el espacio. Cómo hablaba. Ya no bajaba la voz por miedo a incomodar. Ya no me disculpaba por existir. Ya no esperaba permiso para sentirme bien. Hasta en el hospital, mis pacientes lo notaban. «Sos tan tranquila», me decía una señora mayor mientras le tomaba la presión. No era tranquilidad. Era libertad. Un viernes a la noche en una reunión con compañeros del hospital, alguien puso una canción que solíamos escuchar con Rodrigo. Automáticamente varias personas me miraron.
Yo levanté la copa, sonreí y seguí conversando. Esa canción ya no era suya. Nada de mí lo era. Ni mi tiempo, ni mi cuerpo, ni mis recuerdos. Todo lo que alguna vez compartimos estaba ahora reciclado, limpio, reconstruido en mi nueva versión. Rodrigo no me rompió. Me empujó al límite, sí. Me llevó a un lugar oscuro. Pero de ahí salí sola. Me levanté sola. Y ahora, con cada paso, lo dejaba más atrás. Julia me propuso hacer un pequeño viaje para cerrar el ciclo. Me invitó a un fin de semana en la playa. Acepté. Estar cerca del mar, sin presión, sin expectativas, me devolvió algo que había perdido, la conexión conmigo. Caminé por la arena, sentí el viento en la cara, escribí cosas sueltas en una libreta vieja. Una noche, mirando las olas, me imaginé a Rodrigo abriendo la puerta del departamento vacío. Me imaginé su cara, su confusión, su impotencia. Y por primera vez, no me dio rabia. Me dio igual, porque la justicia emocional no llega con castigos ruidosos. Llega cuando ya no duele, cuando ya no importa, cuando podés decir con el alma limpia, ya no sos nada para mí. Unos días después del viaje, me crucé con una amiga en el hospital que sin saberlo me regaló la frase final que necesitaba. Me miró y me dijo, Sofía, tenés otra cara. Pareces vos, pero mejor. Más fuerte. Me quedé pensando en eso todo el día. No porque buscara aprobación, sino porque entendí que sí, que había vuelto a ser yo, pero una versión nueva. Una versión que se eligió, que se reconstruyó desde el barro, que no necesitó venganza sucia ni gritos. Solo precisión, valentía y silencio. Rodrigo se quedó con una caja y una carta. Yo me quedé con mi vida. Y si algún día él vuelve a cruzarse conmigo porque el mundo es chico, porque la vida es caprichosa, no me va a reconocer del todo. Me va a mirar con esa cara de yo te conozco, pero sin saber realmente quién soy ahora. Porque la mujer que él dejó por muerta ya no existe. Y la que nació en su ausencia, esa no le debe nada. Ni una palabra, ni un gesto, ni un recuerdo. Lo perdoné 5 veces. 5 oportunidades que usó para destruirme con más sutileza cada vez. Pero la sexta no fue perdón. Fue juicio, fue cierre, fue justicia. Y esa justicia no se firmó en un tribunal. Se firmó el día que vacié su casa, le dejé solo una carta y una caja de recuerdos rotos, y me fui sin mirar atrás.